Si os parece, pues empezamos en el formato que os he dicho antes y vamos a intentar centrarnos, ajustarnos al tiempo y sobre todo para que haya debate. Entonces ya sabéis que la reforma laboral es un tema muy candente, ha habido discusiones, diferencias bueno, pues lo que se trata es discutir más allá de los Twitter y más allá de los titulares, de qué es lo que realmente toca la reforma laboral y qué es lo que supone y qué es lo que no toca y también qué es lo que supone. Entonces, un poco lo que traemos es esto. Sabéis que como KTP nos hemos pronunciado sobre el tema, hemos tenido recientemente unas jornadas en las que hemos hecho una resolución y bueno, pues en cualquier caso no tenemos otro interés que no sea el de discutir. Somos militantes sindicales, queda claro que tanto Roberto como yo hablamos a título individual y bueno, pues nada más, simple un debate que yo creo que ha faltado bastante, pues vamos a ver si contribuimos a que nos podamos aclarar un poco más. Ya digo que aunque no seamos muchos los que estamos aquí y los que hay conectados de momento, que yo espero que se conecte alguien más, pues luego lo vamos a grabar con el fin de que quien quiera seguirlo posteriormente lo pueda hacer. La idea es terminar a las 7 menos cuarto, dos intervenciones de 20 minutos y después 50 minutos para preguntas y para intervenciones. Así que, por mí, cuando quieras. Vale, pues muchas gracias, Jesús. Me quito la mascarilla porque si no es un obstáculo más para expresarse. Y ya bastantes obstáculos hemos tenido en estos 2 años que llevamos. Bueno, yo voy a plantear en 20 minutos, voy a ver si soy capaz de, no exactamente en bloques de 5 minutos, pero 4 bloques. Antecedentes, elementos más lesivos de las reformas laborales que había que derogar, proceso negociador y desenlace, y luego pues, un par de conclusiones. Este sería el esquema de la intervención. No, tenemos primero que contextualizar de dónde viene el problema. El problema viene de la crisis económica e inmobiliaria del año 2008 a 2015, particularmente ese periodo, que podríamos decir, y no erraríamos, si aseguramos que todavía hay quienes no han salido de la crisis de ese periodo, pero el contexto de las reformas laborales está allí. Es decir, Zapatero en 2010, en mayo, decide que cueste lo que cueste, y lo hace con esa expresión además, aunque los sindicatos no estén de acuerdo, tiene que imponer una reforma laboral que allana el camino a la que vino después. Una reforma laboral, pues igual que ahora, con formas distintas, presionada por las instituciones europeas e internacionales. Si os acordáis, en aquellos años estaba la Troika, que era el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, que enviaban a unos señores vestidos de negro, como los Men in Black, a revisarle las cuentas a los países. Entonces, a partir de este argumentario, pues era necesario tomar medidas laborales contra los trabajadores. La reforma laboral de 2012 lo único que viene a hacer es a endurecer elementos de la reforma laboral de 2010, es decir, llover sobre mojado. Luego en el segundo parte del esquema abordaré casos concretos y introducir elementos brutales que jamás en ninguna de las no sé cuántas, 40 y tantas reformas laborales que ha habido desde el año 80, reformas del Estatuto de los Trabajadores, que es en última instancia lo que son las reformas laborales, pues nunca se había ido tan lejos como se fue en 2010. En todo caso, la primera cuestión que hay que plantearse es si las reformas laborales se introdujeron en un periodo de crisis económica, que había que tomar medidas porque era una crisis económica muy grave y se iba a hundir el mundo, y esa crisis económica se ha superado y económicamente dicen que se ha salido de la crisis hace mucho tiempo y que todo es una maravilla, por lo que primera conclusión es que no tiene sentido mantener las medidas duras que se introdujeron en aquellos años para combatir aquella crisis. Entonces, la primera cuestión es por qué permanecen unas medidas que se tomaron para una situación concreta, un contexto económico concreto que ya no se sostiene en el tiempo. La respuesta de los trabajadores y sus organizaciones en aquel momento fue la correcta. Tanto a la reforma laboral de 2010
se le respondió con una huelga general y en el año 2012 se llevaron a cabo dos huelgas generales. Una directamente contra la reforma laboral y otra, pues, también contra la reforma laboral, lo que pasa que se sustanció más en el contexto de los presupuestos generales del Estado, que de alguna manera pues era un ir más allá de la reforma laboral y afianzarla, ¿no? Y donde se metieron muchísimos recortes, no solo laborales, sino recortes que hoy estamos echando en falta y denunciando, como es en la sanidad, la educación y los servicios públicos en general. En resumen, lo que hubo son 3 huelgas generales, de mayor o menor intensidad. Las huelgas, ya sabemos, son de intensidad pues en función del respeto que haya al derecho de huelga. Hoy no toca hablar de esto, pero corresponde señalarlo, porque si no se juzga la huelga pues con una miopía importante, una miopía que nos pone la prensa sobre todo y los poderes económicos. Y es que no todos los trabajadores tienen el mismo derecho de huelga. Los trabajadores temporales, un 27% de la población, no tiene intacto su derecho de huelga. Porque si hace la huelga, el trabajador sabe o la trabajadora que cuando venza su contrato, muy probablemente va a ser tenida en cuenta que hizo una huelga. Por lo tanto, ese amedrantamiento de los trabajadores hay que tenerlo en cuenta. El caso es que las huelgas generales, desde luego, fueron acompañadas por unas movilizaciones masivas, multitudinarias, de cientos de miles de personas en la calle protestando y rechazando aquellas reformas laborales, y esto es indiscutible. ¿Qué ha pasado en estos 10 años? Porque estamos en 2022, desde 2012 han pasado 10 años en términos redondos. Pues ha pasado que llevamos 10 años los trabajadores reivindicando la derogación de las reformas laborales. Nuestras organizaciones, en general, políticas y sindicales, han venido haciéndose eco de la reivindicación de los trabajadores y las trabajadoras de que había que derogar las reformas laborales en plural. No sabría yo señalar muy bien cuándo en la cronología se pasó del plural al singular. Y entonces, como la reforma de 2010 era de un gobierno del PSOE, partido al que yo pertenezco, voto y pago la cuota, para que no quepa ninguna duda de quién está diciendo esto que estoy diciendo, parece que como era una reforma laboral metida por un gobierno de nuestro, pues ya no había que derogarla. Entonces se pasó del plural reformas laborales a vamos a derogar la reforma de 2012. Vale. Vale, porque era muy agresiva, era muy lesiva y era muy violenta. Como dijo el propio ministro entonces de Economía, el señor de Guindos, que luego le premiaron por su violencia con una vicepresidencia del Banco Central Europeo. Nos quedamos centrados en que había que derogar la reforma laboral de 2012. Y luego tampoco sabría señalar en el tiempo cuándo, porque todo esto es muy difuso, pasamos, hay que derogar lo más lesivo. Y de derogar lo más lesivo, pues ahora resulta que hemos derogado un porcentaje pequeño de aquella reforma laboral de 2010, porque la de 2010 no se ha tocado en ninguno de sus puntos. Este es el devenir, ¿no? De hecho, me he apuntado la frase célebre de la ministra de Trabajo en la clausura del Congreso Confederal de Comisiones Obreras que ha sido en este otoño. Dijo literalmente, vamos a derogar la reforma laboral singular a pesar de todas las resistencias. Bueno, esta frase con palabras distintas la repitió en la fiesta del PC, a la que se sumó el secretario general de mi sindicato, Pepe Álvarez, afianzando la idea de que se iba a derogar la reforma laboral y en todo caso sus elementos más lesivos. Y paso a la segunda parte del esquema, ¿no? Los elementos más lesivos. Se ha derogado, y esto es indiscutible, el principio de ultraactividad que se quitó, se derogó. Lo que habría que decir es que se ha recuperado el principio de ultraactividad de los convenios colectivos. La reforma de 2012 eliminó este principio por el que un convenio, cuando vence, porque todos los convenios tienen fecha de vencimiento, cuando vence, pues sigue teniendo eficacia en tanto en cuanto no haya otro convenio. La reforma de 2012 lo que dijo es que solo había un año de carencia desde que vence
hasta que queda ya sin efecto y te quedas sin convenio. Bueno, hay que decir que en estos 10 años ninguna empresa ha osado dejar sin convenio, por lo menos los elementos fundamentales, como la jornada, el horario o el salario, y decir que retrotraía el salario al salario mínimo interprofesional. No conozco yo, por lo menos, ningún caso en toda España que esto haya ocurrido. Pero quiero hablar de los elementos más lesivos. La reforma de 2010 metió la posibilidad de despedir por causas económicas con 20 días por año, esto fue una novedad, y sobre todo metió la previsión de pérdidas. Porque si una empresa da pérdidas y va a la quiebra, lo que antes se llamaba la suspensión de pagos, pues eso ha estado en la ley siempre. Esto no es novedoso. Lo que es novedoso es que una empresa diga que prevé pérdidas y aunque no se justifiquen las pérdidas, pueda ejecutar despidos colectivos por causas colectivas. Esto es lo que es novedoso. Y lo que es además un coladero de despidos, que es lo que llevó a 6.200.000 desempleados en el segundo trimestre de 2013, un año después de la segunda reforma, la de 2010. Claro, la previsión de pérdidas todavía está intacta. Y este es un elemento, yo no diría muy lesivo, es muy agresivo. Es un elemento fundamental, porque es un chorreo de despidos y sobre todo de transformación de puestos de trabajo con derechos en puestos de trabajo sin derechos, que es uno de los efectos fundamentales que han tenido estas dos reformas. Metió la rebaja de la indemnización en el despido improcedente de 45 días a 33 días. Se generalizó. Con también el recorte a la mitad de los topes que estaban establecidos. En lugar de 24 mensualidades que se metió en el 2012, había 42 y de 24 a 12 en los colectivos. Se metió también la reducción del índice de absentismo, pasándola del 5% al 2,5%. Eso recordaréis que había un artículo que se derogó en 2020, que es lo único que se ha derogado en todos estos 10 años, aparte de esta última reforma, los dos elementos que se han recuperado, que era el artículo 52D, creo recordar, que decía que cuando un trabajador pues, excede de una serie de días de absentismo al cabo del año se le podía despedir. Claro, con la rebaja del 5% al 2,5%, el problema es que abría la puerta, abría el abanico a poder aplicar esta medida a más trabajadores. Se introdujo la posibilidad del descuelgue del convenio, es decir, que cuando una patronal firma un convenio, pues la cláusula de descuelgue dice que si la empresa prevé pérdidas, pues también puede plantear que no puede cumplir la aplicación del convenio que ella misma ha firmado, bien directamente, bien a través de su patronal. Y flexibilizó la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Todos estos elementos lesivos son de la reforma de 2010. Es decir, que la reforma de 2010 lo que viene es a allanarle el terreno a la reforma de 2012. Que luego lo que hizo Rajoy, el gobierno del Partido Popular en 2012, es flexibilizar más aún algunos de estos elementos, como por ejemplo la modificación sustancial de condiciones de trabajo, dándole a los empresarios mucha más capacidad de acción. La reforma de 2012, aparte de profundizar en el descuelgue, en la modificación sustancial, nos trajo la eliminación del principio de ultraactividad de los convenios y sobre todo metió la prevalencia del convenio de empresas sobre el convenio sectorial, fuese del ámbito que fuese. Esto es lo que se ha recuperado y la segunda parte, la cuestión de los convenios, se ha recuperado solo en dos materias, la jornada y el salario. Todo lo que tiene que ver con la modificación sustancial, con el horario, con los permisos retribuidos o no retribuidos, es decir, todas las demás materias que no son menos importantes, aunque estas son dos ejes fundamentales de las condiciones de trabajo, siguen estando en el convenio de empresa. Es decir, que no se ha recuperado plenamente la hegemonía del convenio sectorial sobre el convenio de empresa. Y hasta ahí. ¿Qué más? Tres elementos más lesivos de la reforma de 2012 que no se han tocado. Uno muy importante, se suprimió la autorización administrativa en los ERES. Es decir, a partir de la reforma de 2012, una empresa plantea un expediente de regulación de empleo y no tiene que esperar a que se pronuncie el juzgado o la administración.
lo negocia, basta con que cumpla el requisito de abrir un proceso de negociación, que le haga ofertas a la parte social y con eso está justificado el ERE. Si los sindicatos son capaces o el comité de empresa es capaz de mejorar las condiciones que plantea la empresa, pues magnífico. Y si no, 20 días por año trabajado y a la calle. Esa es la situación desde 2012. Se vaciaron las causas justificativas del despido si descendían los ingresos durante 3 meses, durante 3 trimestres. Este fue un elemento nuevo que avanzaba sobre la flexibilidad que ya metió la reforma de 2010 sobre la cuestión de la previsión de pérdidas. Es decir, que la del 2012 lo que lo acotó es en el tiempo. Y por último, se abolió el pago de los salarios de tramitación, que es otro elemento pues, fundamental a la hora del despido. Muchos empresarios se abstienen de despedir cuando echan cuentas de cuánto cuesta el despido. Por lo tanto, la cuestión del despido no es si es posible o no posible despedir, la cuestión es si es más barato o menos barato. Y desde las reformas de 2010 y 2012 en España el despido se ha abaratado enormemente, ha habido enormes rebajas. ¿Cuál es el problema? El problema es que de todo este paquete de medidas lesivas que introdujeron, y solo he hecho referencia a las medidas estrella, pero si leemos la reforma de 2010 y la de 2012, hay muchísimos elementos, algunos de ellos incluso positivos, pero hay muchísimos elementos que son negativos y que tienen menos fama, pero que tienen también su incidencia a la hora de lo que es la vida dentro de la empresa. Bueno, yo no me quiero extender mucho porque me quedan creo 5 o 6 minutos, pero sí quiero hacer alusión a la posición de Bildu en todo este momento de la negociación, que ha sido un momento vertiginoso, ¿no? Muy corto en el tiempo, desde el 23 de diciembre que se hace público el acuerdo hasta que se publica en el BOE, que creo que es el 28 o el 29 de diciembre, y el 3 de febrero que se ha votado y se ha convalidado en el Congreso de los Diputados, salvo que el Tribunal Constitucional, el mismo que anuló el estado de alarma por la pandemia, diga que anula la votación y entonces ya veremos. Digo que señalo esto porque menos mal que Bildu no ha podido meter lo que pretendía meter, que era la prevalencia de los convenios vascos sobre los convenios estatales. Dicen, joder, pues hemos medio resuelto una cosa y venís vosotros a enturbiarla por otro lado, ¿no? Por lo tanto, aquí no todo el monte es orégano. En última instancia, por cerrar este capítulo, que es el más grueso, yo me quedo con un problema. Celebro que se avance en esos aspectos de la reforma laboral. Y yo no creo que nadie pueda decir la reforma laboral es dañina para los trabajadores. No por lo que aplica. El problema es lo que no aplica, que son todas esta batería de elementos lesivos que no se han tocado. Y que al ser convalidada esta reforma, refrendada y además presentada como magnífica a la clase trabajadora, lo que hay que preguntarse es, entonces, ¿estamos asumiendo todos los elementos lesivos que nos han derogado? Porque una vez que se dejan en el estatuto, sin tocar, cabe pensar que son magníficos o que no son ya lesivos. ¿No son los más lesivos? Yo creo que no, yo creo que son los sustanciales. Los empresarios, el tema de la ultraactividad o el tema de la hegemonía del convenio, en la gran empresa, ya os digo yo por la experiencia sindical mía, que, a ver, es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es la cuestión del despido, el coste del despido y las posibilidades y las capacidades de flexibilidad de los empresarios. Y luego la reforma tiene toda una serie de medidas que no hay tiempo en una charla de hora y media con debate incluido a entrar a fondo en ellas, que son las de contratación. Pero a mí me da la sensación, primero, que habrá que esperar al menos 18 meses, 12 meses, a ver las estadísticas que dicen de la transformación de empleo temporal en empleo indefinido. Yo estoy seguro que va a bajar entre un 6 y un 10% la tasa de temporalidad. Estoy convencido. ¿Por qué? Porque ayer la prensa económica ya nos decía que baja 2 puntos solamente con la medida de aplicación en la construcción, cambiando el contrato de obra por servicio determinado al contrato fijo discontinuo, pero adscrito a la obra. Bueno, yo lo que no sé es muy bien qué cambia el contenido, porque si en un edificio ahí enfrente hay una obra y yo tengo un contrato para hacer esa obra, cuando acabe la obra a mí me acaba el contrato. Se llame el contrato contrato de obra o contrato fijo.
mis condiciones de trabajo tampoco van a cambiar, porque no me modifica el salario, no me modifica el horario, no me modifica la jornada. La única ventaja que introduce la nueva reforma es en la indemnización al final de la obra, que con el contrato de obra o servicio era 20 días, solo para el contrato vinculado a la construcción, y ahora es de 25,5 días. Pero yo me pregunto una cosa. Hombre, si hemos transformado los contratos temporales para la construcción, que afecta a 280.000 trabajadores en España, lo hemos transformado a indefinido, ¿por qué no le aplicáis también la indemnización de los indefinidos, que son 33 días? ¿Y por qué los dejáis 8 días por debajo de la indemnización universalizada? Eso ya sin hablar de que debiera de ser 45 si recuperásemos el derecho que teníamos antes de la reforma de 2010. Es un ejemplo. Luego habría que hablar del contrato formativo, que se ha pasado de 25 a 29 años, es decir, un lustro más que se va a tener a la gente joven a disposición de las empresas como mano de obra barata, porque el mínimo minimorum es que se aplique el salario mínimo interprofesional, y eso sí, si el empresario tiene a bien aplicar el salario de la empresa, pues mejor. Termino. Con el proceso negociador. Bueno, primero, yo puede ser que como estoy fuera de órbita desde hace un año en el mundo sindical activo, pues me he perdido algo, pero que yo sepa, el proceso negociador que tasan de los últimos 9 meses del año pasado, es decir, de entre marzo y diciembre, yo no conozco información, ni asambleas, ni discusión, ni debate en el seno de los sindicatos. Lo desconozco, ¿eh? Insisto que puede ser desconocimiento mío. Los trabajadores, por tanto, no han sido preguntados. Los trabajadores están siendo informados a posteriori con la reforma firmada. Y esto es un elemento de diferenciación simplemente que hay que valorar. Lo dejo para el debate. Y luego la renuncia, ¿no? Lo que ya he dicho, la renuncia a derogar todo lo que es que queda legitimado, ¿no? Y a mí también me asalta la cuestión, es decir, ¿por qué las prisas? ¿Y por qué esto es condición de los fondos de recuperación y resiliencia? Bueno, me parece, tengo el sentimiento de que los derechos de los trabajadores son moneda de cambio para unos fondos que al final van a ir destinados fundamentalmente, no, al 100% a las empresas, para que se digitalicen y para que se transformen. Pero ¿y por qué tienen que pagar los trabajadores con sus derechos un beneficio que van a recibir los empresarios, que encima son beneficiados porque no se derogan los elementos verdaderamente lesivos de aquella reforma laboral? Es decir, que estamos pagando doblemente. Y además estamos pagando porque los 70.000 millones que se iban a deuda, de 140.000 de los fondos, los vamos a pagar todos los trabajadores, pero como dicen los trabajadores de la SEA, ¿no? Oye, que ¿a cuántos nos vais a despedir por la transformación verde? Y, o sea, que voy a pagar mi despido con mis impuestos y encima soy el receptor del despido. Conclusión, yo me quedaría con lo positivo. Creo que hay que ser optimista en la vida, ¿no? Bueno, ya la reforma está ahí. Vamos a dar por hecho que el Tribunal Constitucional no haga repetir la votación y vamos a pensar que si la repiten, el tonto del PP vuelve a votar que no. Muy bien, ya tenemos reforma. Pero ¿damos por zanjado todos los elementos lesivos que quedan pendientes de derogar? Yo mi planteamiento es que no. Creo que la clase trabajadora debe seguir insistiendo a sus organizaciones, a la dirección de sus organizaciones, que es las que han tomado la medida de acuerdo de esta reforma laboral, en que hay que derogar todo lo que queda, por no decir las reformas laborales de 2010 y 2012 que quedan intactas. Y una última cuestión. Habría que multiplicar por 2, como mínimo, el número de inspectores de trabajo en España, porque estamos en una ratio de la mitad de inspectores por cada 1.000 trabajadores que en el conjunto de los países europeos. Por lo tanto, todas estas medidas tan positivas y tan beneficiosas que la ministra de Trabajo nos vende y el gobierno en su conjunto nos venden, para garantizarlas, habría que multiplicar por 2 la plantilla de inspectores de trabajo. Bueno, creo que me he pasado algún minuto. No quiero abusar. Jesús. Bueno, pues nada, gracias a ti. Entonces voy a complementar, porque yo creo que ha sido bastante exhausto y bastante claro Roberto al explicar lo que es esta reforma laboral. Y yo voy a meterme un poco, sobre todo, con todos los argumentos
que se están dando para justificar este acuerdo y para meterse contra quien pone pegas. Entonces, lo primero hay que decir, ¿qué es una reforma laboral? Una reforma laboral es una modificación del Estatuto de los Trabajadores sustancial, o sea, no modificar un artículo. Por ejemplo, ha habido 50 modificaciones del Estatuto de los Trabajadores y ha habido como 8 reformas laborales, esta sería la 9ª, que es un conjunto de medidas. ¿Qué debería haber hecho el gobierno si fuese un gobierno serio? ¿Qué prometió el gobierno? Que como el PP había hecho una reforma laboral sin el acuerdo de los agentes sociales, ahora vamos a dejar las cosas como estaban y ahora empezamos a negociar. Pero vamos a dejar las cosas como estaban, porque si negociamos sobre lo que tú ya has cambiado, aquí ya caemos en una trampa. Bueno, pues el gobierno no ha hecho eso, a pesar de que dijo no que iba a modificar. Pedro Sánchez dijo que la iba a modificar, lo primero que iba a hacer era derogar la reforma laboral. 2015. Luego lo ha dicho más veces. Luego lo ha firmado con Bildu para que le votase sí a los presupuestos del año pasado. Voy a derogarla íntegramente. Eso lo tienen escrito. Lo ponen en el programa, aunque en el programa ponen una cosa y la otra, porque ya sabéis que los programas se hacen simplemente, pues, dice, los programas, hay un dicho francés que dice que nada más que competen a los que se los creen. Eso es una cosa para crédulos. Pero bueno, en cualquier caso lo ponen también en el programa, aunque ponen otras cosas. Ha habido 2 modificaciones ya en el estatuto. Antes, lo ha comentado antes Roberto, con el tema de despedir estando de baja. Es verdad que ya los jueces habían puesto pegas. Ya había habido sentencias que decían que no se puede despedir así como así a una persona que está de baja. Pero lo han modificado y lo han hecho relativamente rápido. Está bien. Han modificado la ley Reader, esta que les llaman, ya sabéis, con el tema de los repartidores de comida y tal. Han hecho una modificación, 2 artículos. Es una cosa, es una hoja. Pero está bien. Es insuficiente, ¿por qué? Porque si hay que acabar con los falsos autónomos, acabemos con los falsos autónomos en general, no los que reparten en bicicleta. Y además podías haber ido más lejos, porque la ley no dice exactamente que no pueda haber autónomos. Tiene que hacerlo de otra manera. Lo que les pide es que lo que le llaman el programa este, ¿cómo le llaman a la app que utilizan los... Bueno, el programa que utilizan, el algoritmo que utilizan estas empresas, que debe ser de conocimiento de la administración. ¿Para qué? Porque ellos dicen que cuando hay un algoritmo que organiza el trabajo de la gente, es la demostración de que ese trabajador no es autónomo, sino que realmente tú lo has hecho autónomo porque lo has obligado a hacerlo. Bueno, eso pasa en muchos sectores de la sociedad. Pero está bien. Se ha modificado el Código Penal, el 315.3, después de mucho tiempo y después de mucha lucha. Y después de muchas negativas. Eso ya no es el Estatuto de los Trabajadores, es el Código Penal. Y algunos decían, es que no se puede derogar. Bueno, eso es una bobada, porque afecta a otras leyes. Bueno, pues derógalo como has hecho con estos 3, hazlo con los 10 puntos. Lo mismo que tienes que hacer 20 leyes o que tienes que hacerlo como sea. El problema no es técnico, el problema es de voluntad política. El problema es que dejas una parte muy importante de la reforma sin tocar y tienes que explicar por qué no la tocas. Porque ahora se cambia, ya no se habla de derogación. Se dice, hemos recuperado derechos. Por primera vez se recuperan derechos. Bueno, lo primero, podíais haberlo empeorado también, lo que había, ya solo faltaba eso. Pero es que estas reformas ya eran muy difíciles de empeorar. Es que la había dejado ya el PP, había dejado el despido barato, el despido fácil, la movilidad para donde quisiese, quitaba los salarios de... Joder, ya le podías dar el látigo al empresario y que diese también latigazos al entrar o al salir al trabajador. Tenía difícil. Pero joder, un gobierno de los nuestros, que había prometido derogarla. Entonces dice, bueno, pues como hemos mejorado algo, pues ya está. Claro, y si no hubieseis hecho nada, ya con lo de los despedidos de baja y con la ley Reader, ya habéis mejorado. Ya podríamos decir que ya tenemos una reforma mejor que la del PP. Pero no es eso lo que habéis prometido. Habéis prometido derogarla. Y hay que explicar por qué no se deroga esa. Y hay que explicar si es un paso adelante y luego se va a derogar, decir, bueno, ahora hacemos esta, para el año que viene vamos a derogar lo demás. No dicen eso.
¿qué es lo que nos podemos temer? Que se va a quedar esto como está, que no van a meterle mano a temas tan importantes y tan graves como los que ha planteado. Otra cosa que dicen es que es muy importante el diálogo social. Yo soy de la tradición aquella de decir, luchar, hay que negociar y hay que luchar. Y tienes que hacer la presión negociación que decía Marcelino Camacho. Hay que hacer las dos cosas. ¿Cómo vamos a estar en contra de negociar? Si vivimos de la negociación en las empresas de todas partes. Pero hay que presionar. No hemos presionado nada y renunciamos a una parte, entonces ya me dirás, claro, no hay correlación de fuerzas. ¿Qué sabes si hay correlación de fuerzas? ¿A qué movilización hemos llamado para que se echen atrás todas estas medidas? Pero aparte llaman el diálogo social, que es el pacto social, y hacen de ello como si fuese ya, es decir, bueno, con el diálogo social ya está todo arreglado. ¿Por qué no lo has hecho con el salario mínimo? ¿Qué ha hecho el gobierno y los sindicatos con el salario mínimo? Han llegado y lo han dicho, oye, hay que subir a 1.000 euros. ¿Ha dicho la patronal? No. Y ha dicho el gobierno y los agentes sociales, sí, pues vamos a subir, súbelo. ¿Por qué no ha hecho lo mismo con la reforma laboral? Si hubieses hecho lo mismo con la subida del salario mínimo, no habría subido el salario mínimo. Si todo lo hubieses dejado pendiente de que hubiese querido la patronal aceptar una cosa, pues por lo tanto, esa es la demostración de que se ha quedado muy lejos de lo que se había planteado como objetivo este gobierno y los dirigentes sindicales, y por lo tanto no tiene sentido lo que han hecho. Fijaros, ¿por qué se ha negociado por qué no se ha negociado como proyecto de ley? Un proyecto de ley es un proyecto que se lanza a las Cortes y que es negociado, se hacen enmiendas, las enmiendas se votan y sale lo que tenga que salir. Luego va al Senado, tal. ¿Por qué no se ha hecho así? Dice, por razón de urgencia. Coño, urgencia a los 2 años y medio de que estáis en el gobierno. La urgencia la podríais haber planteado el primer día. No, es para que no haya, dice, porque es que como hemos llegado a un acuerdo con los agentes sociales, ese acuerdo no se puede cambiar. Porque si no cambiaríamos, claro. ¿Qué estaba diciendo la patronal? Como toquéis una coma, yo joder, la patronal. Pero es que tú con quien has llegado a un acuerdo en los agentes sociales no es con la mayoría de las Cortes, es con 155 diputados. Perdón, con 154 porque a uno la señora presidenta del Congreso le ha quitado el acta de diputado, que es Alberto Rodríguez. Y sus compañeros no han querido sustituirle y hay un diputado menos en la izquierda y hay un diputado menos en la Cortes. Bueno, pues con 154 diputados te faltan 21. Entonces decir, bueno, es que estás negociando, estás ofreciendo algo que no puedes ofrecer. Porque si no te va a pasar como te ha pasado con los interinos, que has llevado una ley, el ICETazo famoso, la ley de ICETA, y para que no te lo echen atrás, porque no tenían mayoría, lo has tenido que negociar. Y ha habido una modificación, luego en el proceso ha habido una modificación. Entonces, por favor, decir, no, es que los demás tienen que aceptarlo. Y ahora le echan la culpa a Esquerra Republicana, que es que son muy catalanes, que es que ellos lo que quieren es acabar con Yolanda Díaz, con esa nueva presidenta del gobierno, que ya la tenemos elegida y no sé cuánto y tal. Y entonces, bueno, que parece que es por celos por lo que Esquerra Republicana vota en contra. O sea, y los de Bildu, que habían firmado un acuerdo con ellos sacando los presupuestos, pues no sé, es porque no sé por qué han votado en contra. Entonces empezamos ya a jugar de una manera que no es. Es decir, hay los puntos estos que se han aprobado, que tengo que decirle que yo estoy satisfecho. Y aquí hay que decir, no, es que si no estás a favor de la reforma, es que no estás de acuerdo con lo que se ha firmado. No, yo digo que eso es insuficiente. Me parece, con todas las limitaciones que ha dicho Roberto, porque tenemos un mercado laboral en español que es la hostia. Porque fijaros, os he dicho antes lo del tema de los falsos autónomos. En todas partes, miráis todas las empresas de repartos, camioneros, no sé, todos son autónomos. Y son autónomos que trabajan para una empresa todos los días del año. O sea, pero realmente la ley de autónomos favorece eso. Cambia esa ley para el que tenga esa relación, sea una relación laboral, no una relación mercantil como hay hasta ahora. Eso le abre una vía a los empresarios para coger y decir, bueno, pues me quito. No, junto con las subcontrataciones, junto con las ETTs, junto con las empresas multiservicios. Es que, ojo, todas las herramientas que tiene la patronal para saltarse estos artículos y cualquier otro que les pongan en marcha. Es que hay que darle una vuelta. Es que nosotros estamos diciendo que hay que recuperar los derechos de las reformas del 2010 y del 2012
pero no para quedarnos aquí, porque si no metemos mano a todo lo demás, pues nos encontramos con que el sistema laboral va a seguir estando precarizado. Entonces, mira, no me extiendo más para que haya un poco de debate, pero yo creo que los argumentos que se dan no son argumentos serios. Nosotros tenemos que preguntar a nuestras organizaciones qué pasa con lo demás. ¿Y el resto para cuándo? Eso es lo que hay que plantear. Y decir, no me cuentes con que se ha avanzado. Claro, se ha avanzado. ¿El resto cuándo? ¿Cuándo el despido? ¿Cuándo los salarios de tramitación? ¿Cuándo los tal? Todas esas cosas, ¿cuándo lo vamos a hacer? Y tenemos que empezar a movilizarnos y pedirles a nuestros diputados que elegirles a lo que se han comprometido y pedirle a nuestros dirigentes sindicales que encabecen la lucha para acabar con esta reforma, que es una reforma muy negativa para los trabajadores. Me refiero a lo que ha quedado de la reforma del 2010 y 2012. Entonces, mira, por mi parte nada más, si os parece abrimos un turno de palabras, entonces vamos a repartir, vamos a tener como 45 o 50 minutos, vamos a repartir los tiempos entre los que pidan la palabra, tanto de los que estáis presencialmente como los que estáis por Zoom, y para que dé tiempo luego a que desde la mesa pues hagamos una respuesta. Entonces, si os parece, turno de palabra. A ver. Tanto para preguntar como para dar vuestra opinión. Miguel, más palabras. A ver, si alguno queréis, ya sabéis que los que tengáis el micro lo tenéis que activar para pedir la palabra. Como no somos muchos, pues decirlo por el micro, no hace falta que andéis poniendo mensajes ni cosas de estas. Paco también quiere la palabra, de los que están aquí. Dori. ¿Se levanta la mano? Ah, no, no, perdón. No, nada. Pensé que era la mano. No. ¿Alguien más quiere la palabra? Xavi, yo a ti te animo que tú lo has leído esto. Bueno, mientras que vais pidiendo también la palabra. Mira, a Xavi, recordar también los de comisiones obreras, tenemos una asamblea que viene Paloma López y viene una compañera de la Ejecutiva Confederal el martes que viene a las 10 de la mañana en el local y estaremos allí a debatir, el debate que ya, claro, como dice el refrán ese, al burro muerto la cebada al rabo. Ya me hubiese gustado que hubiésemos debatido antes y que se hubiese consultado con la gente, pero bueno, más vale tarde que nunca. Si os parece, vamos dando palabras y después, si alguien más quiere intervenir, pues que lo diga. Miguel. Hola, buenas tardes. Sí, yo también. Apúntame, José Luis. Jolly, también, vale. Primero conocerte y después muchísimos años, como más de 24, 25 años en comisiones. Y he sufrido, lógicamente, las reformas y las hemos combatido y hemos intentado poner nuestro grano de arena. Decía el compañero Roberto que él estaba optimista, a pesar de todo. Yo no estoy optimista y pienso que no hay la menor voluntad política en el gobierno que tenemos para modificar las cosas. Fijaros que se han tocado tres aspectos, por así decirlo, que es la autoactividad de los convenios, la negociación colectiva, que se ha hecho muy parcialmente, y todo el tema de la contratación y nada más. Hay elementos que los ha enumerado Roberto, que son importantísimos, fundamentales, y se han dejado ahí. Y si en 10 años que llevamos peleando desde el 2012, incluyo más, porque las reformas de Zapatero fueron la causa que dio lugar después a la de 2012, que se extendió todavía más agresivamente de lo que nos hizo. Pero si en 12 años que llevamos peleando, o si contamos la reforma del 2010 y 2011 de Zapatero, pues en 12 años no hemos conseguido más que la modificación del apartado 9 del artículo 52 y poco más. Y ahora que tenemos un gobierno que se dice de izquierdas, eso va diciendo somos de izquierda, y que tiene en su haber o en una coalición
una serie de gente que viene de UP, que se supone que son gente de izquierda. Si a pesar de eso no se ha conseguido, yo creo que no se va a conseguir. Desde luego no se va a conseguir, porque del Parlamento se ha dado una mano. Se conseguirá si somos capaces en la calle de arrebatar esos derechos, de recuperar esos derechos. Yo siempre parto, y me he oído hablar de ello alguna vez, Roberto, de la ley de relaciones laborales. La ley de relaciones laborales fue un auténtico terremoto porque supuso una serie de innovaciones de derechos importantísimas que dio lugar después al Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores prácticamente está copiado de la ley de relaciones. Bueno, pues se puede decir que hoy en día estamos en una situación globalmente hablando, claro, casi peor que la que teníamos en el año 76. Porque incluso la indemnización, por decirlo, es menor. Es menor. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente, si eso no se ha modificado y ahora, como bien decía Roberto, resulta que los derechos de los trabajadores es la moneda de cambio para que usted administre y los fondos reservados y le tengamos en cuenta a España para una serie de cuestiones, entonces quiere decir que no va a haber. ¿Y eso qué va a suponer? Que se van a consolidar, si no están ya consolidadas, las reformas que se hicieron en el 2010 y en el 2012. Y eso es una barbaridad. Fijaros que la reforma que se ha hecho en el tema de la contratación, para mí es una barbaridad porque se eleva hasta los 29 años los contratos formativos. Es decir, que van a hacer contratos de mierda a señores que van a tener un doctorado, seguramente. Entonces es una vergüenza. Y, por otra parte, no sabemos lo que va a pasar. Como bien dice Roberto, hasta que no pase una serie de tiempo, no sabemos realmente qué va a pasar. ¿Puede aumentar el empleo? Sí, pero si no aumentan las horas realizadas, que es lo que en muchos sectores está pasando, no, se ha aumentado el empleo. ¿Y cuántas horas de más se han hecho? Porque resulta que la parcialidad sigue estando ahí, con lo cual sigue habiendo muchos contratos, pero que si sumas todas las horas no llegan a lo que debería de haber. Es una engañifa. Y se siguen manteniendo todas las bonificaciones a las empresas por generar empleo. El empleo hoy vale dinero porque me van a reducir el 100% o me van a reducir una barbaridad de las cotizaciones, etcétera, etcétera. Y sigue manteniendo todo el tema de las subcontrataciones y todo el tema de las empresas temporales, que es una cosa que no se ha derogado. Con lo cual, realmente, aquí ha habido un pacto que ha sido sindicatos, empresa, el gobierno, donde realmente a quien han contentado de verdad, aunque afecte a los trabajadores también, es a los sindicatos, porque les han devuelto sus herramientas, que son que efectivamente los contratos sigan en vigor, los convenios, una vez que han vencido, y la negociación colectiva, que es parcial. Bueno, es lo más importante, la jornada de los salarios. Pero, en definitiva, le han devuelto a las organizaciones sindicales las herramientas de que se han valido para defender a los trabajadores. Pero a los trabajadores individualmente considerados no se les ha dado nada. Y eso es una vergüenza. Y yo creo que efectivamente eso se va a consolidar. Y esa es la gran desgracia. Como no lo arrancamos nosotros, no lo vamos a atacar. Voy a acabar diciendo, no hay voluntad política y creo que no la va a haber. Yo creo que no tenemos un gobierno que esté haciendo ni siquiera cuestiones de socialdemocracia, es decir, está haciendo una de cal y otra de arena, y efectivamente vamos a sufrir todas las consecuencias y si no, al tiempo. Deciros que efectivamente se derogó porque hubo una auténtica movilización a ese respecto y se ha luchado mucho por los sindicatos del 315.3 del Código Penal, pero no se ha derogado el Real Decreto 17/77, con lo cual la huelga sigue siendo una huelga que es un disparate, porque te meten una serie de servicios. Ahora todas las empresas son servicios esenciales, porque ahora resulta que todas las empresas
que mete el servicio mínimo. Oiga, si eso no es lo que dice el decreto. El decreto hablaba que si el gobierno consideraba que había algunas actividades que podían ser esenciales, ahora no, ahora todas las empresas te meten un servicio mínimo. Pero es una locura, con lo cual, ¿qué pasa? Que el derecho de huelga pues, sigue siendo nada, no tenemos fuerza. Se podría haber derogado al mismo tiempo que se deroga el 353 y no se ha hecho. Y se había prometido también, igual que se prometió que se iba a derogar no solamente ya la reforma laboral, sino la ley Mordaza, que no se ha hecho y yo creo que no se va a hacer. Pues esto es otro tema que está ahí y que es preconstitucional. Por tanto, pues es una posición que desde luego, como no salgamos a la calle los trabajadores, pero los trabajadores arrastrando a nuestras organizaciones, porque de ellos no va a salir. Decíamos en el grupo el KTP, algunos socialistas que nos reunimos, decíamos el otro día, y es verdad, hay que llevar la lucha de clases a las organizaciones de clase y a las organizaciones políticas. Hay que volver a la formación política, que se ha abandonado por los partidos y por los sindicatos. Y hay que volver, efectivamente, a llevar la lucha de clases a las fábricas y a las organizaciones. Porque como no seamos nosotros los que desde la calle arranquemos los derechos, no se va a conseguir. Acabo diciendo, Esquerra y Bildu se han equivocado. Tenían que haberse abstenido en todo caso. Nunca haber votado en contra. Que se han posicionado al lado, aunque no hayan votado con, han votado junto a temer lo mismo. Han votado ustedes por la ultraderecha y por el partido más absurdo y más facha que tenemos, que es el PP. Por lo tanto, y además las críticas que hacía Esquerra han sido muy duras y se le olvida que Esquerra estuvo gobernando con la derecha catalana más acérrima, y que y al mismo tiempo que gobernaba con ellos, hicieron una serie de recortes acojonantes. Esquerra era el gobierno. Recortó derechos sanitarios, recortó derechos laborales. Entonces no me vengas a dar lecciones. Si tú entiendes que hay que votar, que no estás a favor porque no alcanza, en todo caso, que te has equivocado, pero en todo caso, abstente, pero no votes en contra. Nada más, muchas gracias, compañeros. Buenas tardes, compañeros y compañeras. A los que estáis al otro lado de la pantalla, digamos, aquí ya nos hemos saludado. Las intervenciones de los tres compañeros que me han precedido son incuestionables. Los datos están ahí. Han dado mucha información, la que quizás nos ha faltado a los trabajadores, a los delegados, a los militantes obreros durante estos meses, donde de alguna manera se nos ha hurtado. Yo más que nada me quejo, no voy a entrar en las cuestiones de lo que significa esa reforma que se ha hecho, en definitiva por los datos que habéis dado, más que nada una modificación de la reforma laboral de Rajoy, nada más, varios aspectos que están positivos y hay que saludarlos, pero el grueso de las reformas siguen ahí, ¿no? Siguen ahí y, bueno, pues no aporta nada positivo a los trabajadores, como ha dicho Miguel, pero por cierto, yo soy delegado de comisiones obreras, de Artes Capital, y te recuerdo durante años cuando he ido a la sede, allí en tu mesa, y defendiendo a los trabajadores, ¿no? Y en eso sigue, por lo que veo, ¿no? Entonces, allí en el sindicato donde hemos estado militando, donde yo por lo menos he militado y tú has trabajado, supongo que eras también afiliado, que, por supuesto, que se nos ha hurtado ese debate, ¿no? Y por las unanimidades que ha, digamos, cosechado y apoyos que ha cosechado esa reforma laboral, desde la Conferencia Episcopal, desde la FAES, de Aznar y Fidalgo, desde la propia empresa patronal, que a través del diálogo social han llegado a ese acuerdo, pues eso ya indica a quién beneficia esa reforma laboral. Por lo tanto, una reforma laboral que está aprobada, y a mí lo que más me preocupa ahora, lo que tú has también de alguna mencionado, que de alguna manera se pueda asentar, y que eso no se va a mover de ahí si no nos movilizamos. O sea, creo que no hay que cerrar el camino
a que eso lo podamos ganar, a que eso lo podamos cambiar, aun con las dificultades que pueda suponer, porque quien se oponía o quien decía no a la reforma laboral era tachado, pues, de, bueno, te equiparaban con el PP o con lo que tal, y por lo tanto era muy complicado, y esas unanimidades en todo el mundo a través del diálogo social, pues es muy difícil de alguna manera levantar iniciativas. Pero no me cabe duda que en las organizaciones de los trabajadores, en UGT y comisiones, la gran mayoría de los cuadros, seguramente, de los militantes de a pie, de los afiliados, seguramente está en contra de la reforma laboral. Entonces, no nos podemos dar por vencidos, hay que de alguna manera plantearse qué podemos hacer. Yo, pues, como siempre hemos hecho cuando hemos planteado tanto en los congresos sindicales como en asambleas, cuando se han convocado y se ha podido intervenir, que no han sido mítines ni misas, pues, tanto a nivel de lo que significaba el Pacto de Toledo, a través de enmiendas en los congresos marcales, estatales y de federales, planteando que el Pacto de Toledo era una trampa y que nos ha ido comiendo durante estos años muchas de nuestras conquistas a nivel de la seguridad social y de pensiones, y por lo tanto, pues nada, todo esto, la cuestión de la reforma laboral igual. Yo creo que tenemos que, allí en los órganos donde estemos, hay que plantear o tratar de abrir ese debate con los compañeros. Yo creo que se ha aceptado, digamos, la convocatoria de este acto, cómo se ha hecho, es decir, la charla, digo, la reforma laboral, el debate. Aunque aquí, por lo que veo, seguramente estemos todos contra la reforma laboral, pero no hemos convocado un acto diciendo no a la reforma laboral, es mala para los trabajadores, sino la charla, la reforma laboral a debate, para que poder hablar con compañeros que tampoco, ante esa presión que ha existido, o sea, claramente, y seguramente por lo que yo conozco a través del propio encuentro del KTP que hubo, la posición de Jordi en un momento dado, no he sufrido en mi vida una presión como la que estoy sufriendo en estos momentos, para con el tema de que apoye la reforma laboral, cosa que se puede haber abstenido o no, pero bueno, a lo mejor estaría en otra situación, ¿no?, política, pero la presión ha sido enorme y quien se oponía a esto, pues, más que nada, entonces, en los propios sindicatos es muy difícil levantar una iniciativa, pero yo creo que tenemos que trabajar por ella, porque hay que apoyarse también. Ha habido un acuerdo a nivel de diálogo social con los agentes sociales y tal, que no han querido tocar nada, pero quizá, pues, en positivo haya que decir, bueno, Unai Sordo dice que hay que hablar, hay que seguir hablando y que hay que cambiar no sé qué, y el Álvarez ha dicho algo por el estilo, hay que hablar de despido, entonces hay que seguir combatiendo, apoyándose en los poquitos resquicios que pueda haber para levantar o sea, positivo, una opinión de dentro de nuestras organizaciones, que es lo fundamental, Un poco en ese sentido quería intervenir yo. Xavi. Sí, aquí estoy. Venga, pues dale caña. Sí, perdona que no pongo la cámara, pero es que estoy poco visible ahora. A ver, bueno, varias cosas. A mí esto, es decir, el acuerdo este me recuerda bastante, salvando las distancias, a los pactos de la Moncloa. Me recuerda bastante. Y me recuerda mucho en el contenido un poco menos, pero sobre todo en la forma. Y me recuerda mucho a 2010 y a 2011. Me recuerda mucho en el sentido de que el 15M surgió como una movilización vaga, abstracta, pero que tenía muy claro contra qué iba. Y no, el no nos representan, lo llaman democracia y no lo es. Tenía que ver sobre todo una protesta contra lo que desde el régimen del 78, ¿no?, que aquello que nació en los pactos de la Moncloa, se llamó el consenso. Y el consenso consistía precisamente en el acuerdo entre unos pocos en los cuales no participaba la gente. Y la gente quedaba totalmente excluida. Es decir, lo que se llamaba consenso no tiene nada que ver con la democracia, sino todo lo contrario. Yo recuerdo la huelga de 2010. En 2010 yo estuve en 2 huelgas generales, porque los funcionarios también
hicimos una huelga general en junio, no sé si os acordáis, porque nos bajaron el 5% del sueldo. Eso fue lo primero que hizo Zapatero. Y después de la huelga del 29S, teníamos la esperanza de que los sindicatos iban a empezar un otoño caliente. Pero no hubo nada de otoño caliente, no hubo absolutamente nada. Es decir, los sindicatos se batieron en retirada y, si os acordáis, hay un acontecimiento importante antes del 15M, que es en enero de 2011, que es el acuerdo de las pensiones, con el cual se retrasaba la edad de jubilación a los 67 años. Y es un acuerdo que firmó el gobierno con las cúpulas sindicales. Y fue una cosa bastante vergonzosa. No sé si os acordáis, vamos, sí, obviamente os acordáis. Esto me huele un poco a todo esto, porque, es decir, aquí lo que ha habido ha sido un acuerdo entre unos pocos, pero yo, que estoy en comisiones obreras, no he visto, vamos, no ha habido ninguna asamblea, no ha habido absolutamente nada. Y de hecho el papel de los sindicatos en los últimos meses ha sido bastante vergonzoso, no de los sindicatos sino de las cúpulas sindicales. Ha sido un papel bastante vergonzoso. Ha sido vergonzoso el papel que han jugado en el cierre de la huelga del metal. Y, digamos, lo que han estado buscando estos últimos meses es impedir que hubiese movilizaciones. Entonces, claro, es muy cínico hablar de la correlación de fuerzas cuando aquí hay una parte que no muestra su fuerza. Ah, vale. No, lo que decía que, es decir, todas las cosas que se han dicho estos días contra los que, es decir, no nos oponíamos a la reforma laboral, lo habéis explicado muy bien. Si nosotros seguimos manteniendo lo que manteníamos, lo que se supone que manteníamos todos, ¿no? Que era la derogación de las reformas laborales. Se supone que todos estábamos de acuerdo, pero de repente nadie nos explica por qué las cúpulas sindicales cambian de opinión. Y en Unidas Podemos cambian de opinión. El PSOE también cambia de opinión, pero lo del PSOE yo creo que estaba más claro, sobre todo después de la celebración del Congreso, ¿no? Y del abrazo con Felipe González y todo eso. Eso tenía muy mala pinta. Tenía muy, muy mala pinta. Entonces, yo lo que veo es que aquí ha habido un cierre y no sé, lo vamos a tener muy complicado. Es decir, por supuesto, tenemos que seguir luchando porque se deroguen las reformas laborales. Pero lo vamos a tener bastante complicado porque yo creo que los sindicatos no están por eso. No están para nada por esa labor. Y no sé, yo por lo menos lo veo en comisiones. Sí, obviamente ahí dentro de comisiones hay gente que está muy en contra y tal, pero aquí veo muy poca gente dispuesta a dar la batalla. Y yo creo que esto va a ser demoledor también para el prestigio de los sindicatos, que ya está bastante bajo. Entonces esto, pero bueno, yo no lo digo con ánimo desmovilizador ni mucho menos, sino yo lo veo como lo que vamos a tener enfrente, pero no quita que, por supuesto, tenemos que seguir pidiendo lo que hemos pedido. Es decir, es que nosotros no nos hemos movido ni un milímetro de lo que pedíamos. Y de repente, los que han cambiado de opinión nos quieren mandar otra vez, nos quieren mandar a los márgenes, ¿no? Como si fuésemos extremistas, como si fuésemos, ¿no? Nos han acusado de todo. Los que precisamente sí que han cambiado de opinión. Nos han acusado a los que no de todo, ¿no? Es decir, aquí, pues eso, de extremistas, de lunáticos, no sé. Esto es una vergüenza. Y hay una cosa muy, muy grave también, y es que, claro, digamos, a la cúpula del PSOE se ha unido la cúpula de Unidas Podemos. Es decir, aquí están todos metidos. Están absolutamente todos. Entonces ahí vamos a tener problemas con eso. Pero bueno, hay que seguir adelante, por supuesto. Eso está más claro que el agua. Y nada, por mi parte ya está. Muy bien. Holly. Hola. Pues sí, mirad, se me oye bien, ¿no? Varias cuestiones. Yo creo que habéis explicado, o sea, que lo que ha habido, como veis, esa enorme confusión en las Cortes, ¿no? Y una falsa salida, por decirlo así. Pero si nos atenemos a los hechos, es verdad que hay una primera verdad, que llevamos 10 años o más combatiendo, luchando por la derogación de las reformas laborales. Ya habéis explicado perfectamente que ese acuerdo de reforma deja el 80%, y aquí yo he escuchado a Álvarez esta mañana, o no sé si ayer, en la que decía que solo hemos modificado lo que la Unión Europea estaba dispuesta a modificar. Y eso tiene una importancia respecto a lo que es el diálogo social y a lo que es la negociación colectiva.
No es lo mismo, como antes, no sé si lo decía Jesús, sentarse a negociar de tú a tú, que es el reconocimiento de los trabajadores cuando te sientas con los patronos. Y bueno, pues se parte de que cada uno expone sus posiciones, que tú te sientes a una mesa en la que ya te dicen de entrada qué es lo que se va a negociar, qué es lo único que se puede negociar, que es, yo creo, lo que ha venido a decir Álvarez en estos últimos días, no sé si en reuniones de delegados o dónde. Bueno, primero, es verdad que el gobierno y sobre todo, vamos, el gobierno a través de la ministra Díaz buscaba un acuerdo con todas las fuerzas que apoyaron la investidura. Una vez que la COE señala que no va a modificar ni una coma, hay una parte, la más importante, de esos que apoyaron la investidura, que se viene abajo, o sea, que digo que plantea que hay que seguir discutiendo y hablando y plantea sus puntos de vista, incluido la cuestión de los sindicatos llamados soberanistas con la cuestión de los convenios de comunidad, de tal. Y bueno, como esto les sale mal, pues es indudable que se echan en manos de los franquistas, se echan en manos de UPN, se echan en manos de Ciudadanos y bueno, pues es evidente que casi fracasa. Yo ya no sé si realmente lo que ha hecho el PP es darles un voto, aunque ahora digan lo que digan. Y por supuesto lo que se ha dicho de faltar a la soberanía de las Cortes, porque las Cortes está para legislar, como han dicho algunos diputados cuando se planteó este asunto, pues es evidente que solo les han dejado la oportunidad de decir sí o no, y es evidente que bueno, pues unido a esto, hoy las confederaciones, hay que decir que sí, que de momento, bueno, pues han logrado que prácticamente no se oiga una mosca, ¿no? Ni dentro de los sindicatos, ni en ningún otro sitio. Ya veremos qué pasa aquí. Pero a mí lo más importante me parece es que, como Comité por la Alianza de los Trabajadores, esta carta a los diputados, que yo creo que estará en breve, si no ya en manos de todos los que quieran participar de esa recogida de firmas, y que ya de hecho yo creo que se les ha entregado alguna hoja a los grupos parlamentarios, me da la impresión de que es bueno que lo hagamos, es bueno que podamos encarnar esta discusión en los sindicatos partiendo de la base de que hay unas cosas que se han aprobado y que están bien que se hayan aprobado, y a partir de ahí hay que seguir en la lucha por derogar por completo las reformas, porque yo, en fin, yo no creo que los trabajadores... Aquí a los únicos que nos han consultado es a los trabajadores. Así que yo no pienso que los trabajadores, una cosa es que no se puedan expresar y otra cosa es que estén derrotados. De ninguna manera. Yo creo que esto va a estar ahí pendiente todo el rato y, por lo tanto, todos los puntos de apoyo, como la carta a los diputados, como aquellas cuestiones que se puedan aprobar en el marco de reuniones de delegados o de órganos de los sindicatos en los que realmente se pueda decir esto ha estado bien hasta este punto, pero tenemos que ir hasta el final. Bueno, yo me parece que todo eso ayudará a resolver en el sentido de ir en la línea de derogar y de conquistar, reconquistar derechos que ya teníamos. Nada más. Gracias, Joli. Ahora está Silvia. Hola, compañeros. Bueno, hola, Silvia. Sobre este tema que me parece fundamental, que es la reforma laboral, que habéis hecho este encuentro tan interesante. Bueno, yo quería plantearos también cosas para tratar, ¿no? Porque efectivamente ha habido ciertos parámetros que se han reformado, pero está claro que hay mucho más que ha quedado atrás. Es decir, eso de no tuve derechos sigue estando totalmente patente en el día a día, ¿no? Y también quería resaltar, aparte de eso, pues el hecho de que hay compañeros que tenemos derechos y hay compañeros que no tenemos derechos. ¿Sabes? El problema de cómo organizarnos es que a lo mejor no nos ponemos en la posición de decir, bueno, tanto divide y vencerá, ¿no? Es decir, habrá que coordinarse de manera que
efectivamente no existan personas que no tienen derechos cuando hay otros que sí los tienen. Y, ejemplo, pues algo que parecía que iba a ser muy novedoso y muy bueno y tal, que era lo de controlarnos a la hora del trabajo, fichar a la entrada, a la mediodía, cuando te tomas un café o te comes un chicle. Eso era muy positivo porque se iba a regular lo que era el absentismo, o porque se iba a regular las horas que estabas trabajando reales. Bueno, pues eso es mentira, porque yo conozco muchísima gente por mi trabajo que llama y te cuenta cómo en su trabajo le hacen firmar las horas o fichar después de horas, llevan trabajando 14 horas y le ponen en ese momento a fichar, o sea que es mentira. Entonces, pues habría que ver cómo nos organizamos como trabajadores, sin tener en cuenta que unos trabajamos en el Ministerio de Sanidad y otros en el AMT, y dedicarnos a conjuntamente ver cómo podemos solucionar lo que es que realmente la sociedad funciona gracias a nosotros, a los trabajadores. Y se ha visto con la pandemia esta tan gloriosa que estamos viviendo. ¿Qué pasó con los reponedores? ¿Qué pasó con los compañeros que están en las cajas? Pues que eran fundamentales. Es decir, todos los trabajadores somos fundamentales. Lo único es que tenemos que hacerlo en unas condiciones iguales para todos, ¿no? Y ya está. Muchas gracias. Unas palabras y luego que cierre Roberto. Entonces, a mí me hubiese gustado realmente que hubiese habido más gente y que hubiese habido más controversia. ¿Por qué? Porque, bueno, pues más o menos tenemos un discurso parecido todos los que hemos intervenido, pero yo quiero discutir con los compañeros que creen que con esto va. Es con la gente con la que yo quiero discutir. Yo el otro día aquí, en este mismo local, había una fiesta del Partido Comunista, hablando con algunos compañeros, me decían, bueno, poco a poco, poco a poco. Bueno, vamos a ver, poco a poco, yo no tengo prisa. Soy ya mayor, pero no tengo prisa. Pero poco a poco, que el resto se va a derogar dentro de 6 meses. ¿Eso es poco a poco? ¿O poco a poco es que no olvidemos? Este es el problema. Pues mira, una de las huelgas más grandes que ha habido últimamente es la de Cádiz. ¿Os acordáis? Las tanquetas, el otro. ¿En qué ha quedado la huelga de Cádiz? 6,5 de subida salarial. ¿En qué ha quedado de IPC? 6,5 de IPC. La subida salarial, aquello ha quedado devorado el convenio. Pero es que el otro tema, la otra conquista que tenían, era el tema de la ultraactividad. Coño, si hubiese derogado el gobierno en lo de la ultraactividad a los 4 días de entrar, como hizo lo del contrato, lo de poder despedir a los que están de baja, se habían ahorrado a lo mejor, o a lo mejor habían luchado por otra cosa. Entonces, lo del tiempo tiene que ver, ¿eh? Eso de poco a poco, cuidado, porque el poco a poco a estos compañeros les ha costado hacer una huelga en la que, por lo que se han movilizado, ya ha quedado absolutamente cambiado. Y hay otra cosa que yo digo, tenemos que recuperar, sobre todo en la izquierda, en los movimientos sindicales de espíritu. Sin espíritu crítico no somos nada. Primero, porque nos diga alguien que esto es así, no puede decir que es así. Si lo dice uno del PSOE es malo, y si lo dice uno de Izquierda Unida de Podemos es bueno, o si lo dice el PP es malo. No, nosotros tenemos que analizar las cosas y decir, oye, a mí explícame si esto es bueno o a ver por qué no. Porque mira, si a mí me hubiesen venido ahora los dirigentes sindicales y hubiesen dicho, mira, el gobierno no cedía y no quería hacer otra cosa y teníamos esto o nada. Y si no, teníamos que ir a una huelga general. ¿Y cómo vamos a hacer una huelga general contra esto? Bueno, podríamos discutir con ellos, pero tendría un sentido. Decir, bueno, es que el panorama que tenemos, pero no, es que es bueno y que es que han derogado la reforma laboral. Entonces, perdonad. Y yo veo compañeros míos que han estado luchando por lo mismo que yo, te dicen, es que eres un radical. Y coño, un radical, estoy defendiendo lo mismo que tú has defendido hasta hace 15 días. Coño, ¿quién ha cambiado? Yo soy el radical que estoy defendiendo la reforma laboral y tú que lo has firmado y lo has puesto, y lo has dicho y lo has jurado y tal, tú eres un demócrata. Y tú eres una persona flexible, transparente, y democrática y participativa. Y yo soy un radical. Yo digo, por eso digo, para mí es muy importante el tema del espíritu crítico. Porque sin espíritu crítico no somos nada de izquierda. Nos convertimos en fanáticos, en seguidismo. Ahora viene este y vamos a decir todo lo que diga este, vamos a decir todo que está bien. Y ahora viene el otro y no, eso no es así. Vamos a discutir las cosas
y vamos a valorarlas. Entonces, nada más, termino. Lo de la inflación es muy importante. Muy importante. Porque solo hay un 10% de convenios que tienen cláusula de revisión con carácter retroactivo, como lo tienen en John Deere. Muy pocos. Y esto es un palo muy gordo, porque estamos hablando de 1.000 euros cuidado, 1.000 euros. No es el 6,5%, es lo que le han subido, que es lo que ha subido el coste de la vida. Pero bueno, es importante porque ha subido bastante, sobre todo en relación a lo que había. Pero que no nos cuenten rollos, El 6,5 eran 65 euros, no eran 35. Pero bueno, y nada más recordar lo del Neider, el día 16 y el día 28 en Cuencas. Entonces, pues mantendremos informados, hay que apoyarles, comunicados y así, y nada más. Roberto, terminas ya y vamos a terminar en hora. Vamos a terminar en hora, muy bien. Como los buenos pilotos hemos recuperado tiempo en vuelo. Bueno, yo hacer alguna referencia, porque es verdad que el sentir es que estamos de acuerdo, posiblemente haya matices que no, o formas, a veces es más la forma de decir las cosas que el contenido, lo que nos pueda diferenciar, ¿no? Pero yo quiero resaltar algunas cosas de las que habéis dicho y hacer algún comentario, ¿no? Yo me quedo con lo que ha empezado diciendo Miguel, a pesar que ha empezado diciendo que es pesimista, pero luego sus palabras transmiten optimismo, ¿no? Porque dice, esto es un problema de voluntad política. Y creo que esto es importante porque la política no es solo lo que nos quieren hacer ver que es la política, que es la basura, ¿no? La corrupción y los dimes y diretes y los insultos y los desprecios y en fin, toda esta mierda que nos meten desde las instituciones, desde la política y desde sobre todo los medios de comunicación. La política es esto, es la voluntad de las masas, del pueblo, de los trabajadores, de un colectivo social, si queréis, pues colectivos muy concretos como son los jóvenes que se quieren emancipar y ahora les dicen que hasta los 30 años no van a tener ninguna oportunidad. Luego ya veremos si a partir de los 30 la tienen, pero ya les han condenado a que hasta los 30 años van a ser mano de obra barata a disposición de las empresas, ¿no? Por tanto, voluntad política. Mirar, el PP y el PNV, al calor o al miedo, no lo sé, o a la preocupación que les producían los movimientos de pensionistas, resolvieron el problema de la revalorización de las pensiones referenciándolas al IPC. Cuando estaban al 0,25, ¿os acordáis de la revalorización de la reforma de 2013 del Partido Popular? Cuando la cosa empezó a coger calor, sobre todo en el País Vasco, el PNV le forzó al PP a decir, oye, hay que revalorizar las pensiones en función del IPC. Ni siquiera del IPC medio, como en la reforma reciente del presente gobierno, ¿no? Por lo tanto, la voluntad política se resuelve con lo que también ha dicho Miguel, que es la presencia en la calle. Si no hay movimiento en la calle, pues no se sienten presionados y por lo tanto no van a mover un dedo. Ahora, si hay presión en la calle, pues evidentemente se van a sentir motivados. Por cierto, el sábado día 12, Jesús hace su publicidad, yo hago la mía, el sábado día 12, pasado mañana, hay una movilización muy importante desde la Plaza de Callao en favor de la defensa del sistema de pensiones y toda una serie de cosas que ahora no toca abordar. Ha dicho Miguel también una cosa muy importante, que Cándido Méndez lo ha reflejado en un artículo hace pocas semanas que decía que están muy bien los datos de empleo que se vienen produciendo, pero que son contradictorios con el número de las horas trabajadas. Es decir, si el número de horas trabajadas no solo no crece, sino que decrece, por mucho que crezca el paro, lo que realmente hay es que hay más contratos, se celebran muchos contratos de menor tiempo, de menor periodo. Entonces, lo importante son las horas trabajadas. Es decir, que no nos engañemos con las estadísticas y esto tiene que ver hilo con la cuestión de la temporalidad, que no sé si antes lo he explicado con claridad y con el ejemplo de la construcción. Y a mí me da igual cómo se llama el contrato que tengo en última instancia, no me da igual, prefiero la fijeza, pero si mis condiciones de trabajo no cambian, ¿qué más me da cómo se llama el contrato? Es decir, que lo importante no es tanto bajar los índices de temporalidad como realmente transformar la precariedad que aporta la temporalidad, la inseguridad en el empleo, etcétera, etcétera, que es lo que acompaña a la temporalidad. Si nos quedamos con el titular, no estaremos resolviendo el problema del fondo, ¿no? Más cosas de las muchas que habéis dicho importantes. Decía
y él también en su extensa intervención ha diferenciado que se han devuelto derechos de negociación a los sindicatos, pero no se han devuelto los derechos individuales a los trabajadores. Ojo, esto es muy importante. No individuales porque a mí me afecta y a los demás, no, son derechos colectivos. Pero que yo tenga una protección contra el despido porque la indemnización por despido es más alta, eso para mí es muy importante, igual que es importante que el ámbito de negociación, en lugar de estar en la empresa, esté en una mesa sectorial donde hay una mayor libertad del trabajador, de sus representantes, a la hora de la negociación. Pero se han quedado nada más que en tocar, pues como ¿no? dice Pepe Álvarez, alguien habéis comentado, que es que se ha derogado solo lo que la Comisión Europea estaba dispuesta. Bueno, pues entonces que hubiera venido la Comisión Europea a negociar, o que hubiera ido la ministra de Trabajo, igual que ha ido al Vaticano, pues que hubiera ido a Bruselas y hubiese negociado allí. Esto me parece importante, ¿no? Y decía Paco una cosa que se hila con esto. La capacidad de decidir de los trabajadores. Esa a los únicos que nos ha escuchado. Aquí hemos escuchado a la derecha, a la izquierda y a los de medio campo. Hemos escuchado a los partidos, hemos escuchado a la patronal, hemos escuchado a la FAES, a los que son los guardianes de las esencias del franquismo. Hemos escuchado a todo el mundo. ¿Y a los trabajadores? ¿Dónde se ha preguntado a los trabajadores? Porque no solo es escucharles. ¿Dónde han votado? A través de sus órganos de dirección. Es que los sindicatos no han celebrado ni sus comités, no sé comisiones. UGT no ha celebrado ni su comité confederal. Ni su comité confederal. La comisión ejecutiva confederal es la que ha decidido. Y a mí eso no me parece bien. Por urgencia, oiga, pues convóquelo usted por Zoom. Convóquelo usted por Zoom. Pero habrá que tomar decisiones respetando los órganos. Yo respeto los órganos. El sindicato que no respeta los órganos, esto es mi derecho de señalarlo. Y luego una cuestión con lo de votar no, tal, Bildu, Esquerra, bueno, yo no metería todo en el mismo puchero. A mí me parece que no es de justicia meter a todo en el mismo puchero, porque, a ver, hay quien ha votado no con argumentos, yo me quedo con los que han hablado en la tribuna. A mí lo que dicen en los medios de comunicación y tal, eso, dicen de todo. En la tribuna de donde hay que discutir y donde se dicen las cosas. Y oye, yo he escuchado a un tal Rufián que dice, no es el partido al que yo voto, no haya duda, estoy aquí haciendo publicidad de mi partido. Pero joder, él dice, oiga, ¿dónde están los salarios de tramitación? ¿Dónde está la recuperación de los 45 días de indemnización frente a los 33? Ah, pues por eso votamos que no. Me parece un argumento que hay que respetar. Y me da igual si coincide con la derecha, con la ultraderecha o con la de medio pelo. Es verdad que no había unas razones para votar que no, porque joder, estás votando que no a una reforma que por primera vez en la historia es cierto que no es de agresión, es de mínimo defensa, pero de defensa a fin de cuentas, aunque sea mínima. Bueno, pero no es lo mismo que Bildu, que lo que venía a plantear es, joder, yo introduzco un elemento de retroceso, que es el tema de los convenios autonómicos. Cuidado, ¿no? Y eso tiene mucho tráfico. Dicen, habéis dicho, creo que ha sido Xavi, decía, bueno, los sindicatos no están por la labor. Bueno, yo voy a lo mismo que acabo de decir. No, los sindicatos hay que distinguir la dirección y las bases. A las bases yo no las he escuchado, no presumo lo que dirían, no lo sé, porque no han tenido oportunidad de votar, ni directa ni indirectamente a través de sus representantes. Han decidido las direcciones. Por lo tanto, los sindicatos no son solo las ejecutivas. Los sindicatos son también sus bases, no solo sus delegados, no solo sus cuadros intermedios y sus afiliados, y los trabajadores afectados por la negociación colectiva y por el diálogo social. Por lo tanto, no están por la labor, depende de quién, ¿no? Bueno, yo no me quiero extender, pero una cosa que ha dicho Silvia para rematar lo de la inspección de trabajo y la importancia de la inspección de trabajo. Bueno, Silvia ha tocado lo del registro de jornada y es verdad lo que ella ha dicho en ese ejemplo, toma muchas formas. El empresario le pone al trabajador, tú firma aquí que hoy has salido a las 3, cuando has salido a las 6. O tú firma aquí que has entrado a las 9 cuando has entrado a las 7. Muy bien. ¿Quién garantiza el registro de jornada? Mirad, un ejemplo en el Banco Sabadell, que se está produciendo ahora mismo. En el Banco Sabadell tienen gente, como todos los bancos y muchas empresas que no son bancos,
tienen gente teletrabajando en su casa. En el convenio colectivo de banca, a partir de la cuestión del teletrabajo y del registro de jornada, se ha conseguido pues, que se regule en convenio y que se pague al trabajador una parte pequeña, es la primera vez que se mete esto, pero es un avance, una parte pequeña para cubrir los gastos de suministro, es decir, la wifi, la luz, la calefacción en invierno, estás en tu casa y se lo está ahorrando el empresario en la sede. Bueno, pues para ahorrarse el dinero, el Banco Sabadell ha decidido que no teletrabajan. Y como el convenio habla de teletrabajo, lo que dice es que hacen trabajo en remoto. Y así no pagan. Bueno, ¿esto quién lo va a resolver? ¿Yolanda Díaz? ¿Pedro Sánchez? ¿Pepe Álvarez? ¿Me sordo? No. O el gobierno y pone pasta para doblar la plantilla, insisto, mínimo doblar la plantilla de inspectores de trabajo, o estas cosas no se van a resolver. Y yo termino diciendo que la reivindicación sigue intacta. Hay que derogar las reformas laborales, en plural, la de 2010 y la de 2012. Se han conseguido un par de cosas, muy bien, pero quedan muchas más. Gracias. Bueno, pues... Gracias, Roberto, porque sé que has hecho un esfuerzo para venir y algunos otros compañeros que venir en Madrid. Y nada más, como vamos a editar el vídeo, pues a los que no han asistido, no lo han podido ver, que no crean que se van a escapar, que les vamos a mandar el vídeo para que se lo vean y luego lo puedan ver. Y a ver si esto contribuye un poco pues, a que se debata en el movimiento obrero sobre lo que pasa y bueno, pues, contribuya un poco a aclararnos todos y sobre todo a que podamos seguir combatiendo por defender nuestros derechos, pase lo que pase y firme lo que firme. Venga, pues nada más. Gracias a todos. Muchas gracias por esta charla. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo, muchas gracias por todo. Saludos a todos. Chao. Hasta luego.